Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que te encuentres. Espero que estés muy bien. Ahora mismo haré la explicación acerca de consejos referentes a los requisitos, la estructura y otros relacionados a la revisión a propósito de caso para publicar un artículo relacionado a esta estructura académica. Primeramente es necesario tomar en cuenta los requisitos, donde aquí es muy vital, es esencial, es necesario tener el consentimiento informado. Eso en el caso, valga la redundancia, de un caso clínico. También está aplicado para las imágenes médicas. Las revistas científicas lo solicitan, es muy necesario porque sin esto no se puede publicar, es un documento legal. En tal caso de no tenerlo, pero se tienen los datos del paciente, entre otros, puede solicitarse a través de una carta en el hospital o en el centro de salud que se obtuvieran los datos del paciente, solicitándolo con el nombre tal, por motivos de investigación tal, manteniendo la confidencialidad del paciente, así para contactarnos con él, obtener su firma en referente a la investigación que se realizará. Es muy importante. Si no se tiene contacto del paciente, primero ir al centro de salud o al hospital, solicitarlo a través de la carta, comunicarse con el paciente y una vez que se ha comunicado con el paciente, obtener su firma para proseguir con, con la investigación. Hay documentos acerca de consentimientos informados, suelen haber variaciones, incluso algunas revistas suelen tener el suyo propio, pero sí es esencial que se tenga los datos principales del paciente y también la firma que le corresponde. La firma es vital. Después, en los casos clínicos generalmente se suelen publicar imágenes referentes al caso, los cuales pueden estar referidos en relación a la imagenología. Y estos, pues por otro lado, también pueden ser fotografías del paciente. En ese caso es necesario que se cubra la identidad del paciente, cubriéndole los ojos, así para no difundir lo que sería la identidad en específico de esta persona. También es necesario que se tengan, así ya para desarrollar el manuscrito, documentos que nos brinden dicha información. Y aquí para esto es importante tener la historia clínica, pero esto no se tiene que publicar, esto no. Esto es más que todo para apoyarse a la hora de redactar el manuscrito. Después, la estructura común de una revisión a propósito de caso es, es lo similar a lo que sería un reporte de caso. Hay que diferenciar. Una revisión a propósito de caso es diferente a un reporte de caso en la publicación de un artículo. Y también es distinto una serie de casos, esas tres cosas que involucran la palabra caso. En los tres se describe datos relevantes de la historia clínica del paciente. Y ya iré mencionando aquí en la estructura que sigue. En la revisión, a propósito de caso, pues a partir de una situación en particular relacionada a un paciente, se hace una revisión bibliográfica. En un reporte de caso, no se hace una revisión a detalle. Más que todo se hace de manifiesto qué datos particulares hubieron en el caso clínico, en lo que le ocurrió a tal paciente. Pero estos surgen ya que de pronto la enfermedad o el tratamiento o el diagnóstico que se hizo es algo no muy frecuente, es algo distinto a lo convencional, a lo que se suele ver o a lo que se suele hacer, como corresponda. Eso es lo importante de los casos. Y una serie de casos es un conjunto de reportes de casos que juntan los datos relevantes de cada caso que que ha sido recolectado por el mismo doctor, y se suele hacer una tabla que reúne los datos. Pero en este caso se irá enfocando a lo que es una revisión a propósito de caso. La estructura que tiene, primeramente es una introducción. Después sigue el caso en sí mismo. Tercero, lo que sería la revisión. Cuarto, las referencias bibliográficas. Y al último es lo que se pone en las imágenes. Eso es, un
caso, un reporte de caso, simplemente se limita a lo que son estos dos, una introducción y un caso. Y bueno, obviamente también las referencias y los anexos, pero no incluye la revisión. Al final mostraré unos ejemplos para poder aclarar estos puntos, pero primeramente lo que sería lo teórico en relación a esto. A la introducción principalmente se hace una definición y datos generales a lo que va referido de esta enfermedad que estamos estudiando, muy general. Generalmente, bueno, esto suele ser de un solo paso, no suele detallarse mucho. Ahora, en relación al caso, aquí nos metemos de lleno qué es lo que pasó con este paciente. Es un enfoque específico. A diferencia de lo que sería la revisión o la discusión, que sería un enfoque general, no nos limitamos al paciente, sino que ya aquí el enfoque está orientado al conocimiento que hay en el mundo en relación a esta enfermedad. Hablando del caso, pues esto sería principalmente lo que serían los datos principales de la historia clínica, datos demográficos, no se pone el nombre, ojo, pero sí la edad, el sexo, si pertenece a alguna etnia o alguna raza, pero nada que comprometa la identidad del paciente. Después, los antecedentes. Aquí por parte de la anamnesis, si tuvo algún antecesor relacionado a la enfermedad, algunas comorbilidades, tratamientos pasados en el diagnóstico. Ya esto es lo que hizo el doctor que trató este caso, que es lo que hizo para identificar la enfermedad desde presuntivo hasta definitivo. Hay algunas enfermedades que directamente darían a lo que es definitivo porque tienen características muy especiales en relación a la enfermedad, lo cual deriva directamente a entender cuál es la enfermedad causante. Aquí se pueden dar la mención de los datos, los estudios de laboratorio, qué hallazgos hubo en ese caso. Después, el tratamiento que se le dio, con las dosificaciones, seguimiento, si es que hubo, es decir, después de que el paciente fue al hospital, si es que el paciente continuó siendo tratado por el mismo médico, qué es lo que pasó, si mejoró o no, qué tal. Y aquí pueden agregarse de unas 3 a 5 fotos relacionadas a ello. Estas fotos me refiero a lo que sería la imagenología o fotografías directamente del paciente. Pero cuando se envía a la revista científica, todas las imágenes se las adjunta al final de lo que es el manuscrito. Y también se suelen adjuntar como documento aparte. Ya varía de acuerdo a la revista. Ahora, cuando tratamos lo que es una revisión a propósito de caso, pues aquí agregamos un espacio que suele ser denominado como revisión o discusión. Aquí ya se incluyen datos que obtuvimos a partir de una revisión de lo que es el conocimiento en relación a la enfermedad que estamos tratando. Epidemiología, la etiopatogenia de esta enfermedad, los agentes causales, de qué manera se desarrolla la enfermedad, fisiopatología y si es que hay variaciones fisiopatológicas. Y aquí puede agregarse un esquema de sugerencia, pero no se suele hacer. En caso de que se haga una revisión bibliográfica, ahí sí ya entraría con más énfasis esta sugerencia, es decir, un esquema acerca de cómo es el desarrollo de esta fisiopatología. También puede agregarse un cuadro que presente por orden de prevalencia cuáles son los agentes causales o los agentes presentes como antecedentes a esta enfermedad. Después, en relación al cuadro clínico, qué sintomatología hay, y también estos ordenados según prevalencia, es decir, cuál es el síntoma que más se presenta hasta el que menos se presenta. Se puede hacer un cuadro. Después, los métodos de diagnóstico que hay en relación a esta enfermedad, todos los que hay, sin importar que el médico los haya aplicado o no. Y aquí pues un cuadro comparativo puede ser una sugerencia de realizar entre los métodos cuál es el que es más sensible y específico entre todos estos. También un flujograma de diagnóstico, qué pasos puede tomar la persona que está leyendo el artículo para poder tratar ese caso, pero esto a partir de la revisión que se haga. Después, el tratamiento y la rehabilitación
sugerente para el caso del paciente. En relación a las referencias bibliográficas, deben estar en formato Vancouver, no en formato APA. Las revistas científicas médicas o del área de salud en general se basan en lo que es el formato Vancouver, porque este formato justamente surgió para el área de la salud, no para área de ciencias exactas, humanidades. Para esas otras son otros formatos. El APA es generalmente para el área de humanidades, e incluso el área de las ciencias exactas tiene otro formato. Pero aquí, en el área de medicina, es Vancouver. Y esto varía de acuerdo al tipo de manuscrito que hayamos utilizado como referencia. Luego mencionaré un ejemplo, porque también esto de Vancouver tiene todo su detalle para cada tipo de manuscrito. Pero aquí te puse un enlace que puede ayudarte a simplificar esto. Es muy útil para hacer referencias bibliográficas y lo mostraré. Es MyBib. Y aquí tienes la aplicación. Esta es la interfaz de la aplicación del software. Y aquí en la parte superior tienes que ajustarlo de acuerdo al formato que quieras hacer la citación. Ahora está en el formato de MLA8, pero lo que nosotros queremos es formato Vancouver. Hay APA, hay Chicago, Harvard, pero aquí Vancouver. Ya está. Y hay muchos otros más abajo, pero estos son los populares y aquí tenemos el Vancouver. Lo ponemos en guardar y aquí podemos agregar una citación. Agregamos la citación y aquí podemos poner el URL de la página o ingresar los datos de manera manual. O incluso aquí también podemos poner el ORCID, perdón, el DOI, el identificador de documento digital. Pero aquí mejor hacerlo de manera manual, si es que aún no se tiene conocimiento acerca de esto. Y también ayuda a aprender todo ello. Aquí hay que poner los datos del autor, nombre, y al final, pues aquí en la parte inferior te va a poner el caso en particular. Por ejemplo, mi nombre voy a poner acá. Y el título del artículo. Es un ejemplo ficticio. La fecha de publicación, a ver, 2020 del mes, octubre. El URL es el enlace de la página web en la cual ha sido publicado. Esto del URL suele variar porque puede que varias bases de datos lo hayan publicado el mismo artículo, porque así el artículo se difunde a través de las bases de datos y de la que se ha obtenido se puede poner. Pero preferiblemente ponerlo en formato DOI. Este no cambia. Por ejemplo, a ver, buscar cualquier artículo. Tuberculosis extremada, ese cielo, cualquier artículo. Veré si aquí hay un ejemplo acerca de lo que pone en el DOI. Justamente es de la revista científica Ciencia Médica. Y aquí tenemos, si no aparece en lo que es la presentación de esta página, dirigirse al PDF, el cual suele ser la maquetación que hace la revista acerca de este artículo. Muchos artículos que son antiguos no suelen tener DOI porque todavía su revista científica no ha adoptado lo que es el OJS para publicar esos artículos con su DOI. En este caso es de 2009 y no hay, pero buscaré uno reciente y sí lo vamos a encontrar. Para mostrar de ejemplo cómo es un DOI, a ver, de 2020. Algún artículo original, a ver, veamos este. Es un ejemplo que estoy poniendo del S-Cielo, pero también hay de otras revistas científicas también. Lamentablemente no hay aquí por el momento, así que nos dirigimos a Scopus.
Aquí sí hay a ver este ejemplo. Y tenemos de qué manera es el formato del DOI. Justamente este es el DOI. En algunas revistas suele aparecer directamente el código o ya directamente con su enlace, pero si lo ponemos aquí, el formato del DOI es https doble barra doi.org y una barra, y ahí se tiene. Este es el enlace. Si lo busco esto, me va a aparecer el mismo artículo. De aquí me parece, es el mismo. Eso puede ponerse, se sugiere mejor poner el DOI en URL, en la parte de URL, porque hay otros enlaces, por ejemplo este. A ver, retrocederé un momento. A ver si busco, si entro a este artículo, texto en español, me aparece el URL con ese cielo. Y algunas veces esto puede variar si es que lo hemos buscado de Google. A ver, buscaré ¿qué tema es este? Mejora en el nivel de conocimiento. Lo voy a buscar y ingresaré acá. A ver si suele variar, pero en algunos suele variar. Para mostrar como ejemplo, cuando se hacen algunas búsquedas en Google suelen agregar datos de la búsqueda en el espacio del URL y eso suele variar. Eso hace variar la búsqueda cuando uno quiere dirigirse por ese enlace. Pero bueno, aquí también se puede poner lo que es la fecha en la cual se ha accedido a este artículo, ya que luego de la fecha en la cual hemos accedido al artículo pueden de pronto los autores hacer una corrección al artículo. Eso sí es que conviene, pero no suele pasar. A ver, 2023 del 10 del 20 y así. Estos datos son suficientes. No, perdón, aquí hay justamente esto es algo muy importante. La web, esto es en formato de webs, pero esto no es un artículo en sí en este formato, pero solo para mostrarte un ejemplo, haz así como aparece. Esto lo puedes copiar, pegar y ya lo pones en tu formato. Pero lo tienes que ajustar esto, no tiene que estar en formato web si es que no corresponde. Aquí puedes buscar en más qué tipo de documento es. Hay en formato de una publicación en un blog, pero lo que generalmente se suele utilizar es lo que es de un libro, capítulo de un libro. Y aquí hay lo que también, aquí está el artículo de una revista. Generalmente son esos en el área de la medicina, para mostrarte nomás. Ya, así lo pones y ahí abajo te aparece y es así como puedes utilizar esta aplicación. Después, lo pones en orden. En anexos pones las imágenes, cada una debidamente enumerada y puede presentarse en dos tipos de formato. O sea, así es como se tiene que poner, sea tabla o figura. Las tablas son las tablas que generalmente las vemos con su las tablas que digamos de un Excel pudiéramos sacar, con columnas, con filas. En la figura, pues aquí pueden ponerse todo tipo de imágenes, esquemas, lo que haya. Entrarían las imágenes por parte de la imagenología de rayos X, tomografía, etcétera, las fotografías del paciente, ahí ingresa. Y se pone en formato de figura, número 1, y ahí al lado se pone una leyenda que indique qué es lo que es la figura. Y estas deben ser propias, no deben ser ajenas. Si pones una imagen pero que no es tuya, hay que tener cuidado con eso. Aquí, justamente porque generalmente un caso clínico que se publica como un artículo científico es algo que no apareció en otro lugar, por lo que las imágenes deben ser de este caso, no de otro caso, aunque tenga la misma enfermedad. Esa es la estructura de una revisión a propósito de caso. Y si queremos publicar en lo que es una revista, hay que tomar ciertas cosas en cuenta. Primeramente, si es que quieres hallar una revista que pueda publicar esta revisión, hay que entender de que no todas las revistas publican los mismos tipos de artículos. Hay algunas revistas que publican artículos originales, artículos de revisión, casos clínicos, y no publican imágenes médicas, por ejemplo, o no publican revisiones a propósito de caso. Así que algo que pudieras hacer, si es que quieres hallar una revista para eso, es primeramente buscar un ejemplo de un artículo que tome este formato, revisión a propósito de caso. A ver, vamos a buscarlo ahora mismo. A ver, revisión a propósito de casos acerca de tuberculosis, que es de lo que he estado mencionando ahora mismo.
de aquí este documento está en español. Y una cosa que es necesario que mencione acá en cuando tú vayas a hacer las referencias en el formato Vancouver, debe ponerse todos los datos en el idioma original, no debe traducirse nada. Si está en inglés, aquí sí tiene que ser dentro del formato de escritura anglosajona, que sería así como lo estamos viendo acá. En el inglés, en el brasilero se escribe así, en el español también, pero en el idioma del chino mandarín varía, japonés también varía, y eso puede variar. Así que mejor en el idioma original, pero dentro del formato anglosajón, que sería como lo vemos acá, como utilizamos nosotros en Latinoamérica, en Europa. Ya, una vez que hayamos buscado con esas palabras que te he mencionado para saber qué revista nos puede servir para publicar el artículo, es ver un artículo cualquiera, pero que tenga ese formato. A ver, por ejemplo, tuberculosis oral. ¿Por qué busco eso? Porque el siguiente paso para ello es ver los artículos publicados en tal revista, ya que eso da a entender de que dicha revista publica artículos en dicho formato, que es una revisión a propósito de caso. Y aquí veamos esto, justamente acá. Encontré un artículo que ha sido publicado en una revista, y habiendo tenido este formato nos da a entender de que esta revista, que es la revista española de cirugía oral maxilofacial, esta puede publicar mi artículo. Pero obviamente aquí esta revista es específica en el área de cirugía oral y maxilofacial, así que sería buscar mejor otra que sea dentro del área. Por eso va al tercer paso. Una vez confirmado el formato, hay que confirmar si la revista permite dicha temática. Y pues en este caso sí aplica lo que serían los temas que van relacionados con la boca, porque es una revista española orientada a cirugía oral y maxilofacial, pero tendremos que ver de acuerdo a nuestro artículo. Otras cosas a tomar en cuenta cuando se desee publicar en una revista es ver las indicaciones que cada revista da. Una vez que hayamos dado con la revista que queremos publicar, que da con la temática y el formato que nosotros queremos que se publique, primeramente hay que ver la cantidad de páginas. Y aquí hay que hacer una aclaración. En realidad no es cantidad de páginas, por eso puse acá. Se deben contabilizar los caracteres. Las revistas no te piden que les envíes el artículo en cantidad de páginas, sino en cantidad de caracteres. Por caracteres hago referencia por las letras y también los espacios, si es que aplica cada uno de estos. No son las palabras, ojo, son las letras que forman las palabras. Así, y eso varía de acuerdo a cada revista. Después, la cantidad de referencias bibliográficas. Hay algunas que te pueden poner un mínimo, otras que te pueden poner un máximo, pero suele ir de 15 a 50. La cantidad de tablas y figuras. Hay algunas que te ponen un límite, pero debe haber figuras, debe haber un mínimo. Las variaciones de la estructura. Por estructura me refiero a esta estructura que he mencionado: introducción, caso, revisión, discusión, referencias, tal. Esta estructura puede variar levemente de acuerdo a la revista, pero una revisión a propósito de casos suele mantener una estructura en común. Pero aquí hay que notar si es que la revista pone alguna variación, que no suele ser en general. Y por último, el formato del documento. Una vez que tengamos los datos, los hayamos ajustado de acuerdo a la cantidad de caracteres, referencias bibliográficas, las tablas, la estructura, hay que ponerlo dentro del formato del documento. Es decir, suelen poner algunas revistas, como por ejemplo la Gaceta Médica Boliviana, dentro de sus plantillas un esquema en el cual ellos quieren que les presentes. Plantilla de publicaciones. Aquí hay una plantilla para artículos originales, plantilla de casos clínicos, plantilla de cartas al editor. ¿Y qué es esta plantilla? Son, por así decirlo, te pasa un documento que tiene el tamaño de letra, que tiene un encabezado, un pie de página, un membrete. Eso no es tan relevante en cuanto al contenido
el artículo, pero es más que todo algo de apariencia para que ellos puedan identificar así el documento. Después, en cuanto a la búsqueda de la información, hay que tomar en cuenta lo siguiente: el objeto de estudio. Para la búsqueda de información que nos será útil en el espacio de la revisión o discusión, aquí hay que tomar en cuenta algunos elementos: objeto de estudio, tipo de documento, bases de datos, idiomas, tiempo, la estrategia de búsqueda y la selección de los artículos. Aquí en el objeto de estudio tú defines qué es lo que vas a revisar, cuáles son los elementos que involucra. Primeramente la enfermedad, y aquí también si es que corresponde a datos específicos del paciente, edad, sexo, pero cuando hacemos una revisión a partir de un caso, pues no es muy complejo como lo que sería una revisión sistemática en sí mismo, porque una revisión sistemática es otro formato de manuscrito a publicar. Pero aquí los elementos que se toman en cuenta generalmente son la epidemiología, la etiología, lo que ya he puesto en un inicio acá. Lo que aquí está, eso se tiene que buscar en sí. El tipo de documento. Y aquí hay un cierto tipo de documentos que de sugerencias se habrían de priorizar. Y para eso, pues aquí está la pirámide de evidencia, la cual ordena desde mayor a menor nivel de evidencia. Los que están más arriba son los que tienen mayor nivel de evidencia y los que están abajo son los que tienen menor nivel de evidencia. Estos pues los ordenan así porque a mayor evidencia te permite inferir en las conclusiones de dicho artículo. Las conclusiones son más aplicables a mayores casos, pero los que están en menor nivel de evidencia no quiere decir de que no sirva el artículo, sino que la aplicabilidad de este conocimiento que está en este artículo, lo que está acá, es limitado solamente al caso que presenta el manuscrito. Y no quiere garantizar de que si de pronto hay el caso de un tratamiento que se ha dado, pues que va a ser efectivo en todos los casos así. No quiere decir eso. Pero cuando se hacen los estudios como los que son de metaanálisis y revisión sistemáticas, buscan comparar entre varios estudios a través de métodos bioestadísticos de la efectividad, la validez de todo ello. Así que se sugiere buscar de mayor a menor. Y aquí, pues de acuerdo a la parte del artículo que vamos a buscar, como los que están aquí arriba, estos elementos que involucran lo que es la revisión, pues hay diferentes tipos de documentos que pueden servirnos de referencia, pero no es una regla general, es una sugerencia personal. Los libros base pueden ayudarte para hallar las definiciones y referenciarlas también en la fisiopatología. Pero si hay ciertos avances acerca de la fisiopatología actualizada, pues para eso pueden buscarse en otros artículos de revisión. Los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, a partir de sus conclusiones, puede verse de la efectividad de nuevos tratamientos, nuevas técnicas de diagnóstico y también acciones para la rehabilitación. Esto es lo último que mejor dicho, estos presentan lo último en el conocimiento, o sea, son más actualizados. Después los ensayos clínicos experimentales, pues estos pueden dar a sugerencia potenciales tratamientos. Los casos clínicos y cohortes también potenciales tratamientos, pero estos están debajo de lo que serían los ensayos clínicos. Los estudios transversales ecológicos o informes de organizaciones como la OMS, la OPS y los nacionales de determinado país, estos ayudan a dar los datos de la epidemiología. Las bases de datos que pudiéramos utilizar. Aquí mencionaré algunas de ejemplo, pero hay muchas otras más. Y aquí desde ya aclarar acá que estas sugerencias que se van a dar son más que todo ya cuando uno desea hacer muy sistemático su investigación. Y en las revisiones sistemáticas es ley que todo esto se aclare.
pero generalmente las revisiones que se hacen en los casos o en otros tipos de manuscritos que no son muy complejos, pues las revisiones son de tipo más narrativo que sistemático. Es decir, no se sigue un paso muy riguroso que uno lo establece en el protocolo. Pero aquí hay cosas que hay que tomar en cuenta. Hay que aclarar el idioma, y aquí de sugerencia el inglés debe prevalecer. O bueno, son los artículos en los que en una gran parte vas a hallar, ya que, pues según las informaciones que hay por parte de Latindex, esta red de revistas científicas pues informa de que los artículos publicados en idioma inglés prevalecen en el 94 aproximadamente por sobre los otros idiomas. El otro 8 o 6% que hay de artículos publicados están en los otros idiomas, que son español, alemán, francés, portugués, lo que sea. Ya. Y cuando hayes artículos en otro idioma, hay que cuidar con las traducciones, ya que hay ciertas palabras que son muy técnicas que pueden quizás no ser bien traducidas. El tiempo. También es necesario determinar eso. El tiempo de los artículos que van a ser válidos, si la enfermedad que se está estudiando es una enfermedad muy estudiada que presenta casos muy frecuentes, las revisiones en relación a ello, generalmente las revistas se aceptan dentro de los últimos 5 años. Pero si no son casos frecuentes, es justificable que no haya límite. Es decir, de algunas enfermedades genéticas que se presentan uno cada 10.000 casos, y estas no tienen una regla en sí de tiempo límite. Y aquí hay algunas referencias a tutoriales para buscar en determinadas bases de datos. Te voy a pasar este documento. Estrategia de búsqueda. Esto se suele definir en el protocolo, pero generalmente mucho es para lo que es un documento de un reporte de caso. No suelen hacer protocolo, y en una revisión tampoco, pero mantener todo este asunto de formalidad ayuda a especificar a otra persona para que pueda tomar los mismos pasos, pueda seguir la misma metodología, y es muy útil. Pero este espacio de estrategia de búsqueda no ingresa dentro de lo que es el manuscrito final, pero en una revisión sistemática sí, y en una revisión narrativa sí. Es decir, qué es lo que se hizo para buscar, pero indicaré acá. Hay que tomar en cuenta las palabras clave de la temática. Esto primeramente, pues ver qué enfermedad es, qué cositas tiene, datos particulares. En una revisión sistemática esto es mucho más específico. No es, digamos, tuberculosis y ya, sino puede ser tuberculosis multidrogoresistente, extremadamente resistente, y eso se tiene que especificar acá. Ya una vez que tengas esas palabras, ahora hay que hallar las que sí verdaderamente serían las palabras clave para buscar. Y esas palabras que son sistematizadas son denominadas descriptores. Y estos son hallados en tesauros. Es, por así decirlo, que son palabras dentro de un diccionario. En el idioma inglés generalmente suele ser utilizado el de NSBI de la plataforma Mesh. En el español suele ser utilizado el DEX, descriptores en ciencias de salud, y se tienen que buscar. Por ejemplo, acá tenemos del Mesh y del DEX, descriptores en ciencias de salud. Aquí ponemos la palabra en inglés. Por ejemplo, tuberculosis no tiene una traducción en específico, pero cuando se buscan otras palabras que sí tienen, sí. Tuberculosis va a aparecer como lo mismo, porque esa es la palabra en sí, no varía, lo mismo parece. Pero en otros casos, por ejemplo aquí, tuberculosis vaccines hace referencia a las vacunas para tuberculosis. No se pone tuberculosis vacunas porque no va a aparecer. Y aquí en el DEX se busca lo que es en español. Y una vez que se encuentren, estas palabras son las que se pueden utilizar como palabras para buscar en las bases de datos. Esto es en el idioma inglés y esto es en el idioma español. Consulta el DEX y aquí ponemos descriptor exacto. Ponemos tuberculosis. Tuberculosis aquí está.
consulta y aquí aparecen todas las que serían. El descriptor en inglés se mantiene en tuberculosis, en español tuberculosis, y esa es la palabra que tenemos que usar. Pero a ver, veamos otro ejemplo. A ver, acitromicina. Aquí en inglés ya varía la palabra. En español se mantiene como la que hemos buscado, y si aparece tenemos que utilizar esta palabra. Pero a ver, veamos el caso si no aparece. Puede no aparecer porque quizás esa palabra no ha sido sistematizada o porque hemos escrito mal la palabra. A ver, por ejemplo, acitromicina con X, lo he variado, me he equivocado. No aparece, así que hay que volver a escribir, o quizás hay que buscar otra palabra que sirva de sinónimo o una palabra más general. Eso para la búsqueda de palabras clave en relación a la búsqueda que hayamos. Una vez que se tengan esas palabras clave, pues hay conceptos dentro de la búsqueda en una base de datos que solo mencionar nomás y que pueden variar. Aquí aclarar también de que algunas bases de datos como Scopus, Cochrane, SCL u otras suelen utilizar su propio tesauro. Por tesauro me refiero a este sistema. Este es un tesauro, lo que es el mesh es un tesauro, lo que es el DEX es un tesauro, todo esto es un tesauro, es como un diccionario. Aquí están las palabras sistematizadas. Para realizar la búsqueda en una base de datos de un modo avanzado en términos muy generales, hay que tomar en cuenta qué son los campos, y eso varía de acuerdo también a la base de datos en la que vayamos a buscar, y esto permite especificar que lo que vayamos a buscar en la palabra clave vaya referido sea al título, que se busque en título solamente, o en los resúmenes, o en el desarrollo, como corresponda. Eso varía de acuerdo a la base de datos. Suelen anotarse a manera entre corchetes suele anotarse eso, sus abreviaturas, pero eso ya varía. Los límites acá son una columna de interfaz. A ver, voy a buscar acá en Cochrane Library. Vamos a ver. Cochrane Reviews, aquí nos permite buscar lo que son las revisiones o ensayos cualquiera. Central es el software para buscar ensayos. Ya. Aquí en esta columna lateral, lo que nos permite poner antes de realizar la búsqueda es el límite. Se denominan estos límites. Hay que diferenciarlo de los filtros, porque el término filtros es algo que se modifica y no aparece acá después de que se realiza la búsqueda. Una vez que realizas una búsqueda bien aplicado los límites, las palabras clave, todo ello, pues te va a aparecer una opción para poner filtros. Y estos filtros lo que va a hacer es ordenar de acuerdo a determinadas características todos los resultados de la búsqueda. Una vez que hayamos visto los artículos que nos han aparecido, seleccionamos todos esos y de acuerdo a los criterios de inclusión que tengamos, pues los seleccionamos. Y en una revisión sistemática, pues sí es necesario hacer un diagrama de flujo de selección de artículos, donde vamos desde toda la cantidad de artículos que en las bases de datos hemos buscado nos aparecen, hasta la cantidad de artículos finales que hemos incluido en nuestro estudio. Ahora, otros datos que sí pueden ayudar, hay que diferenciar el formato APA del formato Vancouver en cuanto a la redacción. Acá. Obviamente vamos a aplicar el formato Vancouver. Y aquí, pues durante la redacción en el formato APA, pues suelen introducir el texto que van a redactar, tomando en cuenta al autor en el cual se están basando y el artículo. Pero aquí no se pone el artículo en sí, sino al autor y sus colaboradores y el año. Después dicen
Por ejemplo, Rodríguez y colaboradores, 2003, indican que es importante, tal, tal, tal. Al final, en referencias bibliográficas suelen dar mención a lo que es el artículo que hacemos referencia acá. Y aquí se mencionan los autores. Pero en Vancouver no se mencionan los autores. Directamente se mencionan algunos estudios, algunas investigaciones hechas en tal año, en tal... No se menciona. Mencionan que esto es importante y así. Y al finalizar se pone después del punto, entre paréntesis, el número de la referencia bibliográfica en orden. Y si se vuelve a hacer mención después a este mismo artículo, tiene que ser el mismo número. Y si de pronto son varios, pues ponemos, digamos que aplica a las referencias del 1 al 3, guión 3. Pero si de pronto no aplica al 4, pero sí aplica al 5, 8. Pero si de pronto vuelve a hacer referencia a otros que tienen sucesión, por ejemplo, 10 hasta el 12, así con guión, así es como se pone. Esto ya, así se tiene que mandar a la revista. Y ellos lo van a poner en lo que es un supraíndice, así como está acá. Y aquí una aplicación que te puede servir para ver lo que es el plagio, así para evitar de que tengas que corregir muchas veces tu artículo, porque tiene que pasar por procesos de revisión, y para evitarte todos esos problemas, pues Smodin.ai puede servirte bastante. Es gratuito, eso es lo bueno. Hay otras aplicaciones que son mucho más sofisticadas, pero que son de paga. Pero aquí este es algo que puede darnos como referencia. Este es Smodin.io. Primeramente tenemos que crearnos una cuenta, fácil, no es complicado. Y nos dirigimos a esta barra en el lado izquierdo, y aquí vamos a la parte de plagio. Y aquí ponemos el texto y nos da el reporte de lo que en la búsqueda web tiene en común con otros artículos. Se pone un pequeño, suele haber límite de cantidad de caracteres acá, y eso puede limitar algo. Si no alcanza todo el documento, puedes poner solamente pedazo por pedazo. Eso ayuda bastante. Eso es en relación a ello. Ahora veamos ejemplos acerca de cómo pudiera ser una revisión a propósito de caso. Aquí tenemos ejemplos. Voy a borrar estos otros documentos y aquí menciono. Enfermedad de Kikuchi. Desde aquí ya vemos que este es un caso que quizás nunca lo hayamos escuchado, pero estos suelen presentarse si son casos particulares, no se suelen presentar de manera común. Y la revista también te va a solicitarte que les envíes un resumen con las palabras clave que has utilizado para buscar o para que se identifique tu artículo. Y aquí en las palabras clave es necesario darles palabras clave que están basadas en estos tesauros que te he mencionado, que es Mesh o Dex. Ya. Y también en inglés se le tiene que pasar el artículo con las palabras clave en inglés, que son los keywords. El Mesh sirve para los keywords, Dex para las palabras clave. Ya, muy bien. Ahí vamos, y de lleno ya ingresamos a lo que es el desarrollo del artículo. La introducción hace como que una introducción histórica acerca de cuándo ha sido descrita por primera vez, y luego sigue si hay prevalencia en cuanto al país, si se conocen casos, quizás no, quizás sí, y hace una descripción brevemente acerca de la enfermedad. Después, en el caso aportado, aquí ya se menciona lo que es el caso de la mujer, su edad, no tiene antecedentes de interés, por lo que no los menciona. Y aquí nosotros pretendemos ser lo más breves y sustanciales posible. No vamos a dar todos los detalles porque la revista nos pone una cantidad de palabras límite, por lo que hay que ver qué es lo más relevante que se haya de poner. Y si hemos superado la cantidad de palabras o de caracteres que esta revista nos pide, pues nos van a volver a mandar para que lo corrijamos, y eso hace que tome tiempo el proceso editorial. Después, esto tenemos los datos de el tratamiento que se le ha dado, la exploración física, el análisis de los estudios de laboratorio. De aquí también los estudios de imagenología, radiografía de tórax, serología, tal. Sigue de aquí el
seguimiento que se ha hecho, la fiebre desapareció. Luego el control evolutivo a los 5 meses, aquí sí le han hecho seguimiento y eso puede hacerse. Si pronto tenemos el contacto de la persona para ver cómo es que está la persona. Y luego en la discusión es lo que hace la revisión, con las referencias bibliográficas. Aquí lo está haciendo en formato Vancouver porque pone aquí las numeraciones. E incluso no hace una referencia introductoria a lo que es, digamos, tal estudio dice esta cosa, este otro estudio dice esto otro, porque no llega a ser relevante tanto como lo que sería en el formato APA. Luego menciona lo que es la etiopatogenia, aquí la prevalencia de lo que son la sintomatología del cuadro clínico, luego hallazgos que hay en cuanto al laboratorio, después, bueno, esto es lo que es el desarrollo de la fisiopatología, de qué manera afectan, la inmunología también. Ahora aquí vamos a lo que es el diagnóstico y continúa. No detalla mucho acerca de todo lo que son los datos de la enfermedad, pero sí lo más relevante. Y ahí da las referencias de lo que se conoce en todo ello. Y aquí presenta una tabla de diagnóstico diferencial que puede ayudar también en este caso. Y las imágenes. No se les tiene que dar en blanco y negro como está acá. Ya la revista dependerá si es que lo pone en blanco y negro o no. Pero eso ya varía. Acá pues está así y aquí abajo lo pone en figura 1 y la leyenda que está que describe lo que es la imagen. Aquí también. Aquí debería haber una descripción de lo que es la tabla 1. Bueno, pero aquí está más que todo aclaración de abreviaturas si es que se utilizan. Y aquí arriba pone tabla 1 y estas indicaciones acerca de la estructura de las tablas suele variar también levemente de acuerdo a cada revista. Y las referencias bibliográficas, este llega a más de 50. Formato Vancouver y ordenados adecuadamente. Ahora vemos este otro caso, enfermedad de Hansen, revisión a propósito de caso, lo mismo, una introducción en inglés aquí, pero esta revista seguramente solo pone resúmenes en inglés, así que ya depende de cada revista, de acuerdo a lo que solicite. Palabras clave, keywords en inglés, palabras clave en español, la introducción, la definición de qué manera ha sido desarrollado, ha sido conocido todo esto, el caso clínico, ya aquí vemos lo que ha pasado, hombre de tal años, con antecedentes, el paciente, el motivo diagnóstico dice, refería a hipoestesia leve y ya, continúa el examen físico que se le ha hecho. Y aquí hay que cuidar si es que se publican imágenes del paciente, fotografías, en cubrir sus ojos, esto para cuidar su identidad. Ya en cuanto al cuerpo no hay mucha cosa que cubrir porque se está cuidando la identidad del paciente y obviamente no mencionar su nombre. Para esto obviamente antes de todo se le ha hecho un consentimiento informado acerca del paciente y se le tiene que aclarar de que si es que se van a publicar imágenes acerca del paciente, se van a publicar, pero cuidando su identidad. No se va a mencionar su nombre ni nada, ni del lugar donde vive y eso. Aquí menciona la figura 1, datos de la leyenda acerca de esta imagen y continúa así. Figura 5, placas anulares. Ya, dentro de lo que es la revisión, aquí este autor se tomó el tiempo en categorizar espacios dentro de este apartado que es la revisión. Por ejemplo, aquí menciona patogenia, de qué manera se desarrolla. Esta es la revisión en sí. Lo anterior era el caso aportado, de aquí iniciando todo ello, inicia por la epidemiología. Luego sigue por lo que es la patogenia. Es similar a lo que es lo anterior. Y después continúa también la revisión acerca de lo que es el cuadro clínico. Aquí un cuadro que permite clasificar esta enfermedad, pero eso ya varía de acuerdo a cada uno. Después presentaciones clínicas, el diagnóstico de qué manera se identifica todo esto, también los esquemas terapéuticos en el área de tratamiento. Hay cuadros que pueden apoyar todo ello y hace de mucho valor y utilidad al artículo, hace de mucho valor todo ello. Después continuamos, estudio y manejo de contactos.
y al final aquí pone un resumen. Bueno, eso ya quizás la revista lo pone, solicita que se mande un resumen, pero esto es. En el tercer ejemplo, bueno, está cargando aún. Aquí justamente este artículo que lo había abierto, bueno, ese es el DOI. Ya sabes que puedes utilizar el CIJAP para artículos que son de paga. Ahí vamos a volver a abrir si es que está habilitado aún. Ponemos el DOI. Ya te mostré algunos artículos que han sido publicados, pone el DOI, incluso los que son de paga. Así que se pone, se abre. Y hay que poner, hay que pasar este captcha. Antes no había eso, pero bueno, ponemos. Y ahora nos permite acceder al manuscrito. Ese artículo lo pongo, justamente era de paga, pero a partir de CIJAP se puede acceder. El caso de Pignatus a propósito de un caso y revisión de la literatura. Resumen, ya mencioné, palabras clave, resumen en inglés, los keywords. La introducción acerca de la enfermedad, qué es, cómo surgió, cómo se conoció. Caso clínico, ya es ahí donde se da el caso del paciente, en este caso es un recién nacido. Y datos del APGAR, ya que esto es necesario después de un recién nacido, el peso, todo ello. Y hay imágenes también acerca del paciente. En lo mejor hay que poner las imágenes que son de mejor calidad. Justamente en este caso, las imágenes que pasaron no son de la mejor calidad y no tienen una gran utilidad, pero por lo menos aquí se puede identificar qué es lo que presenta en la imagen, qué es lo que se diferencia. Y pues aquí figura 1, el nombre de la característica de la imagen, y así continúa. En la discusión hace lo que es la revisión. Este artículo es muy resumido, quizás no habían muchos artículos referentes a ello, por lo que es justificable. Puede que sea un caso que no se haya presentado muchas veces en la historia, o bueno, que no hayan sido registrados, por lo que no hay mucho que decir, pero sí se puede hacer una revisión para poder aportar también. En el último ejemplo, bueno, este artículo no está cargando todavía, pero este otro es por tricosis cutánea, revisión a propósito de caso. Lo mismo, resumen esto. Palabras clave, keywords, la introducción acerca de la enfermedad. Aquí es donde ya incluye algo de epidemiología en general. Caso clínico, y es ahí donde se dan los datos del paciente. Aquí las imágenes a color, imágenes de laboratorio también. Todas las imágenes que se tengan. Si hay alguna que no se dispone, no importa. Hay que publicar lo que se pueda. Y después continúa la etiopatogenia, lo clasifica la revisión de acuerdo a estos apartados, como en el otro caso. Clínica, diagnóstico diferencial, diagnóstico, lo que ya te he mencionado en la estructura que suelen tener estos artículos. El tratamiento y al final, aquí agrega una discusión. Y esta discusión, pues, es lo que sería una sugerencia acerca de investigaciones que se podían hacer más adelante. Las referencias bibliográficas 21, en este otro son 5, son 11, en este otro son 21. Y en el primero que te he mostrado, más de 50. Son ejemplos que en este documento podrás tomar. También si tú los buscas, podrás tomarlos como referencia. Eso con el fin de realizar una revisión a propósito de caso. Muchas gracias.